En esta oportunidad lo que vamos a revisar es un ejercicio que tiene que ver con la aplicación del concepto de límite y continuidad. Eh, para esto vamos a estudiar la gráfica que se presenta y vamos a seleccionar algunas alternativas para ir revisando cómo es las respuestas que se deben seleccionar. Bueno, aquí dice que observemos la gráfica de una función que está hecha por tramos y seleccionemos la alternativa correcta. Pero sin embargo, además de seleccionarla, tenemos que justificar y fundamentar la elección que tenemos. En algunos casos lo podemos hacer directamente a través de la observación o también usando algunos conceptos de límite y continuidad que se han estudiado. Por ejemplo, aquí estamos revisando el primer ejercicio, la primera pregunta, que dice, ¿cuál es el valor de f de 8? Bueno, recordad que de manera simple f de x es igual a y, es decir que para un valor de x, que en este caso es de 8, si se evalúa una función cualquiera en f de 8, esta debiera dar un valor para y en el plano cartesiano. Ahora, ¿cómo se observa eso? Se observa en el fondo revisando si hay para el punto 8 en la gráfica, si hay alguna gráfica en y que le corresponda a ese punto, es decir, un elemento x, f de x o x, y. Efectivamente, al revisar la gráfica, tenemos que el f de 8, que está acá, si lo revisamos, tenemos aquí un elemento que está expresado para f de 8 y que le corresponde en el eje y al menos 2. Además, nuestra nomenclatura dice que cuando tenemos en una gráfica los puntos que están pintados o rellenos, significa que existe f de x en ese punto, y cuando no están rellenos significa que no existe en ese punto la función f de x. Bueno, con todo aquello lo que hacemos entonces es que efectivamente f de x o f de 8 le corresponde al menos 2 en y, que sería la alternativa B. Otro color para que se note. Esa que está ahí. Siguiendo con la misma gráfica, dice, ¿cuál de los siguientes valores, cuál es el valor del límite de f de x cuando tiende al 8? Hay que recordar que, como se pregunta por la existencia de un límite, y viene para los demás ejercicios, que la existencia de un límite, cuando digo límite de f de x, cuando x tiende a existe, lo que debe ocurrir, si solo si existe, es decir, da un valor, debe ocurrir que si se calcula el límite de esa función por la izquierda, en el punto, y se calcula también el límite de esa función por la derecha, deben ser iguales, es decir, además de existir, igual al valor L. Si eso ocurre, entonces el límite existe. Siguiendo eso, entonces tenemos que en la función, acá, en la función, si miramos al 8, lo otro también importante es que cuando hay mucha confusión, que cuando se estudia el límite de f de x, muchos piensan que se está estudiando a f de x. Y eso no es correcto. ¿Ya? No se estudia f de x para el caso del límite de f. Esto se hace solamente, se mira f de x cuando uno quiere estudiar si esa f es continua en el punto. Entonces aquí solamente nos preocupamos de ver si existe el límite alrededor del punto 8. Si yo miro entonces por la derecha del 8,
empiezo a revisar la gráfica, entonces muy cerca del 8 veo que se empieza a acercar por la izquierda al menos 2. Si lo hago por la izquierda del 8, por la izquierda, voy a ver 8 por la izquierda, 8 por la derecha, y lo hago cerca del 8, empieza a acercarse al menos 4. Entonces vamos a anotar aquí que el límite de 8, límite de x cuando x tiende a 8, a 8 por la izquierda, se anota arriba, superior, al lado superior, derecho se anota hacia izquierda, derecha, nos está dando por la izquierda menos 4. Si lo miramos también el límite de esa función por el 8 ahora, pero por la derecha nos está dando menos 2. Entonces, como están dando dos valores distintos, entonces quiere decir que no se cumple la condición de la existencia del límite. Entonces decimos no existe. Siguiendo con los demás ejercicios, podemos entonces revisar el valor del límite de x cuando tiende al 14 por la izquierda. Solamente por la izquierda. Entonces, ya tenemos el 14 y lo estamos revisando solo por el lado izquierdo. Por la izquierda. Es decir, que se acerca al 14, muy cerca del 14, pero por la izquierda. Por la izquierda, si se acerca mucho, mucho, mucho por el 14, la función se está acercando al 4. Y eso, entonces, independiente que existe el punto, lo que se está haciendo es que se está acercando al 4. Se acerca, se acerca, se acerca. Entonces la función dice que es 4. Ahí está. ¿En qué punto x sub 0 la función es continua? Bueno, dice en 4 negativo, en menos 2, en 8 o en 14. Revisemos ahora en 4 negativo. 4 negativo es el punto que está acá y dice si es continua. Ya, vamos a anotar aquí qué es continua. F de x es continua en un punto x0 si cumplen tres cosas. Cumple que existe o está definida la función definida en ese punto, si se calcula el límite de esa función alrededor del punto, existe, es decir, existe por la derecha del punto y existe por la izquierda del punto, izquierda-derecha, y son iguales los límites. Y 3, si f de x0 es lo mismo que el límite de f de x cuando x tiende a x0. Eso importa. Entonces, si no cumple alguna de las dos primeras, entonces ya no es continua. Veamos entonces el punto menos 4, 2, 8 y 14. Menos 4, 2, 8 y 14. Vamos a partir descartando algunos rápidamente. Por ejemplo, el 14, que fue el último que el anterior. El límite, bueno, aquí existe f de 14, que es 4, ¿cierto? Está definido el punto. Cumple con la primer elemento de continuidad. Pero el límite de f de x, cuando tiende a 14, por la derecha no está definido. Por 14, por la derecha. Existe solamente, no existe, existe solamente por la izquierda. Entonces existe el límite por la izquierda, pero no por la derecha. Bueno, entonces no cumple con el segundo elemento, que no existe el límite, existe el límite lateral, que se conoce como lateral. Entonces descartado entonces
el 14, porque existe el límite, estos que están acá, uno de ellos se llama límite lateral, y lo que tiene que existir es el límite total, no el lateral. Si hacemos entonces la misma por el lado del menos 4, también, pues si calculo el límite, bueno, si estudio f de menos 4 no está definido, punto sin pintar. Ya no cumple con la primera condición. Entonces, inmediatamente, independiente de la existencia del límite, no existe el punto en ese límite, el punto en esa función, que es una condición, la primera condición que debe cumplir. El 8, si miramos el 8, aquí si yo miro el 8, está pintado en el f de menos 2. O sea, por lo tanto, f de 8 existe y vale menos 2. El punto es que ya estudiamos que el límite de 8, ya lo estudiamos, que por una parte es menos 4 y por otra parte es menos 2. Por lo tanto, no existe el límite, porque deben ser iguales. Entonces también está descartado. El 2 y el 8. El 8. Entonces ahora nos queda preguntarnos por el 2, que es ese elemento que está ahí, f de 2 es menos 4, y f de 2, cuando calculo el límite de f de x, cuando tiendo por la derecha, el menos por la derecha, y cuando tiendo por la izquierda se acercan al mismo punto, o tienden al mismo punto que es menos 4. Entonces el límite existe porque por ambos lados, por la izquierda y por la derecha, se acerca a menos 4 y f de 2 es menos 4 y cuando se acerca al 2 es 4. Entonces que cumple con todas las características de función continua es el 2. Vamos a borrar entonces y ir a marcar la alternativa correcta que sería el 2. Ahí para que no quede duda. El 2. Y no existe. Bueno, siguiendo con el último, dice cuáles alternativas o afirmaciones son correctas o correctas. O sea, debe haber más de alguna. Bueno, dice que el límite es distinto en el 2 que en el 6. Es distinto el límite en el 2 que en el 6. Este es el 2, este es el 6. Bueno, el límite en el 2 que en el 6 es distinto. El límite cuando se acerca al 2, por la izquierda o por la derecha, me da menos 4. Y cuando me acerco por el límite por el 6, por la derecha y por la izquierda, también es 4. Entonces no es cierto. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque el límite de f de x, voy a aprovechar para, es 4 y el límite de f de x cuando tiende a 6 también es 4. 4 habíamos dicho, ¿verdad? Perdón, menos 4. Menos. Ya, así que descartado. Después dice que f de 8 es lo mismo que el límite de 8 por la derecha. Bueno, sí habíamos dicho que 8 por la derecha es menos 2 y f de 8 es menos 2. Así que es verdad. Eso ya lo habíamos revisado. Hay una que cumple. Y dice que f de 8 es distinto por la izquierda. Mentira. Perdón. Eso dice que es distinto, mentira. O sea, eso es verdad porque dice que son distintos. Perdón, son distintos. Eso no es verdad. F de x con el 8 por la izquierda y por la derecha son distintos. No porque son iguales. Porque el punto, de hecho, el punto donde es continuo. El punto donde es continuo es 2. F de 8, bueno, estamos hablando de F de 8. No, pues F de 8 es menos 4. Ya, entonces son distintos los valores. Sí, es verdad.
Me estaba confundiendo ahí. Estaba hablando de f de 8. Es verdad que son distintos, ¿cierto? Habíamos visto ya el punto continuo es en el 2. Ya, entonces el 8 no era el continuo. Aquí está. El 8, uno es menos 2 y el otro es menos 4. Lo había dicho más delante, ¿sí? Ahí, listo. Y el otro dice que el límite cuando tiende por la izquierda, derecha del 4, lo mismo que f de menos 4. Derecha del 4, la derecha del 4 es esta, da menos 4. Eh, menos 4 por menos 4, son iguales. Y f de 4, menos 4, y por la derecha, menos 4. Eh, ahí está. Derecha del menos 4 es igual a f de menos 4. F de menos 4. ¿Dónde está f de menos 4? Aquí está. F de menos 4. Se me está metiendo el f de menos 4. F de menos 4 es ese punto que está ahí. Y derecha, derecha del menos 4 es ese mismo que está ahí. Ya, sí existe el límite, pero no existe f de menos 4, no está definido. Ya, entonces esta es la verdad. Ahí sí, sí, porque el f de menos 4 no está. ¿Sí? F de menos 4 no está definido. Aparece con un espacio redondo sin pintar. ¿Ves? Ahí está. Bueno, ahí ya estamos entonces estudiando la gráfica, hemos pasado por todos los elementos y eso. Entonces seguimos después con otro ejercicio, aplicación de límites